Muy buenas noches, les saluda Estela Ruiz Díaz, esto es En Contexto y esta noche les tenemos preparado un programa muy especial. Vamos a conocer a los precandidatos al Senado de la Concertación. Mi compañero Fito Cabral está con permiso, tiene un asunto familiar, así que el próximo miércoles vamos a estar nuevamente juntos. Bueno, en esta mesa esta noche hoy tenemos a un ex magistrado, tenemos a un docente universitario, fue decano de una universidad, tenemos una abogada de derechos humanos y tenemos un politólogo, sociólogo, creo que es el único que hizo militancia partidaria de esta mesa, de mucha calidad que le ofrecemos esta noche. De verdad yo me siento muy honrada de dialogar esta noche con estos invitados a quienes ya presento. Buenas noches, Soledad Villagra, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Encantada de estar contigo. ¿Qué tal? Luis Fretes, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Estela, un placer estar contigo y con tu audiencia. Profesor José Antonio Galeano, buenas noches. Bueno, un gusto muy grande, Estela, estar en tu programa, compartir con queridísimos amigos y colegas y mis respetos a la audiencia. Pedro Mayor Martínez, ¿cómo está? Gracias, Estela, por la invitación y la oportunidad de explicar un poco algunas ideas que tenemos en este trayectoria. Bueno, yo creo que este año los electores, este año y sobre todo el año que viene, los electores vamos a tenerlas difícil a la hora de votar, sobre todo en las listas legislativas, porque se están presentando personas muy interesantes que creo que están renovando, oxigenando la política. Siempre nos quejamos que la gente destacada, de mucha calidad, de mucha convicción democrática, no quiere meterse a la política, porque decimos que la política es sucia, que contamina. Y sin embargo, creo que esta vez por lo menos vamos a tenerla complicada. Ya no vamos a tener el dilema de quién es el menos peor, sino quién es el mejor, y vamos a tener problemas a la hora de votar. Ellos son candidatos de la alianza, en este caso Alianza Encuentro Nacional, en el caso de Pedro Mayor Martínez, en el caso de Soledad Villagra y José Antonio Galeano, que fueron presentados ayer de la lista del Senado. Luis Fretes es del Partido Liberal Radical Auténtico, pero todos diríamos están en la Concertación. Quiero empezar contigo, Luis Fretes, y preguntarte, ¿qué es la concertación y qué significa eso hoy para la política? La concertación es una figura jurídica que permite la participación y la coalición de partidos y de movimientos políticos. Esa es una cosa muy importante porque en el pasado, en las alianzas, solamente podían coaligarse los partidos políticos. Y por otro lado significa esta coalición una experiencia única en la historia del Paraguay, porque no existe un antecedente que tantas organizaciones políticas y movimientos se hayan puesto de acuerdo para integrar un solo bloque que presente candidaturas únicas, en este caso en la chapa presidencial y en las gobernaciones. Y por el otro lado, también rompe con una historia muy larga del sistema político de que en las internas de los partidos solamente participan los afiliados a los partidos. Sí. Y por lo tanto, la convocatoria de la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay tiene la particularidad que convoca al voto libre, al ejercicio pleno del derecho constitucional al sufragio, sin distinción de pertenencia política o de condición ideológica o social. Por lo tanto, ahí hay dos elementos centrales que hacen de la concertación un fenómeno político, histórico, de gran magnitud, que desde mi punto de vista es la gran ruptura del sistema político paraguayo. Luis Fretes es, diríamos, el único militante de esta mesa. Siempre fuiste un activista dentro del PLRA. Sí, siempre fui un activista, pero no solamente dentro del PLRA, fui dirigente estudiantil. Soy el creador del movimiento en la época de la dictadura con Payo Cubas, que se llamó Convergencia para la Apertura Universitaria, de lo cual acá hay algunas personas que nos conocemos en la época de la FEUP, ¿verdad?
Y también integré otros espacios que son también de un tipo de activismo cívico, que están vinculados con el gremialismo, especialmente en el campo universitario. A los tres me gustaría preguntarles ¿por qué decidieron incursionar en la política? Soledad, sos abogada de derechos humanos, te recibiste en Harvard, siempre tu campo fueron los derechos humanos. ¿Por qué hoy decidiste disputar una banca en el Senado? Bueno, en realidad el derechos humanos abarca muchas cosas. Abarca temas en los que trabajé todos estos años, no solamente en la práctica, dentro del Estado, fuera del Estado. Yo estuve como funcionaria pública, creé la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores, creé también con otros colegas el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que estuve 8 años, me tocó estar ahí, y en la parte de, creé otras organizaciones de derechos humanos y estuve muchísimos años fuera trabajando, o sea, yendo y viniendo, pero trabajando en diferentes países en protección de derechos humanos. Y eso abarca temas de migración, de salud mental, de niñez, de personas mayores. Es decir, en todo eso estuve trabajando también en proyectos legislativos acá. Entonces, todo lo que yo viví trabajando dentro y fuera del país, todo lo que enseñé, todo lo que acumulé de experiencia, quiero volcarlo en una plataforma más grande en políticas públicas. Y yo creo que encontré un espacio donde estoy cómoda, donde hay un liderazgo importante, femenino, que pienso que es plural siempre. El liderazgo femenino siempre es plural, abarca mucha gente, se focaliza en las personas más vulnerables y ayuda a mirar cuestiones que no se han mirado anteriormente. Y también es transparente, es abierto, y estoy entonces cómoda con el grupo que me toca estar, con muy buenos colegas para el Senado, y creo que en grupo podemos lograr varias cosas. También en la concertación, evidentemente, esta es una oportunidad única y no quiero dejar de estar acá. Es decir, me parece importante estar presente. Perfecto. Doctor Pedro Mayor Martínez, hace poco se jubiló como juez. Siempre lo seguimos en las redes sociales. Usted opina bastante, incluso siendo juez opinaba sobre todo esto de la politización de la justicia y el aporte que usted puede dar desde un poder bastante cuestionado como es el Poder Judicial. Creo que si ponemos en el ranking probablemente entre los 3 poderes, es el más corrupto y vulnerable a la vez. Yo haría un paréntesis en que ubica a cada uno de los poderes del Estado en ese sentido. No puedo decir cuál de ellos sea el más corrupto. Ahora, que tengo mi perspectiva de 27 años de activismo no político partidario, pero sí de un activismo judicial que fue muy cuestionado por esquemas autoritarios dentro del propio sistema judicial y dentro del esquema político del legislativo y el ejecutivo. Claro, el Ejecutivo y el Legislativo acostumbrados en tiempos remotos, no tan remotos, pero tiempo atrás, querían un juez sumiso, un juez cumplidor de la ley, un juez aplicador de la ley, no un juez que cuestione la ley. Un juez que haga un análisis, por ejemplo, de convencionalidad o de constitucionalidad en una faz difusa, porque al fin y al cabo todos los órganos del Estado están llamados a hacer control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad. Entonces esa faz es la que me llevó a instalar algo que para mí es vital: el derecho a expresión de los jueces, la democratización del sistema de justicia a través de comunicarnos con la ciudadanía. Antes los jueces solo hablaban por sus sentencias. Claro. Entonces, romper ese esquema fue para mí toda una conquista, pese a que me costó unos coscorrones, por llamarlo de una manera, llamadas de atención, hasta citas en el jurado y cosas por el estilo. Pero estoy muy contento y creo que mi visión de la problemática judicial tiene que ver con la problemática del legislativo. Entonces tengo una serie de aspectos personales y críticas personales en torno a esa relación legislativo-poder judicial. ¿Y qué le motivó ir a la vereda de enfrente, diríamos, de disputar una banca en el Senado? Fantástico. Primero, siempre digo
que hay que ser puntual. Hay que ser puntual para llegar y hay que ser puntual para salir. A veces nos tomamos demasiado tiempo y uno se arruina, las cosas quedan mal. Y me pareció el momento oportuno porque ya dentro del Poder Judicial como que me quedaba, puede sonar soberbio, pero ya me quedaba corto porque tenía necesidades de incidir de otra manera en el servicio público. Y el Poder Judicial como que me limitaba bastante, más allá de que hemos dictado resoluciones muy paradigmáticas, aquellas vinculadas, por ejemplo, a la declaración jurada de bienes. Desde la sala penal, hemos ordenado que las declaraciones juradas de bienes sean públicas para todo ciudadano. También hemos instalado toda una línea frontal ante el avasallamiento, por ejemplo, del Ministerio Público con las medidas cautelares. Hemos sido garantes de la libertad dentro del sistema de justicia. Y por supuesto hemos instalado una línea de acción frontal de control a la actuación del Ministerio Público. Profesor José Antonio Galeano, ¿qué le tentó de la política? Yo sé que usted participó durante la dictadura, como docente universitario, creo que dejó una gran impronta en la Universidad Católica. A mí me encanta escucharlo como cantante. ¿Y qué le motivó de aceptar esta oferta de entrar a la política? Y bueno, ojalá todos ustedes entren al Parlamento. Bueno, debo remontarme al año 2000 para responder a cabalidad la pregunta y darle contexto. Ese año que empezaba el milenio, un grupo de ciudadanas y ciudadanos asuncenos me invitaron a ser parte de una lista de candidatos a las concejalías. En un movimiento ciudadano independiente, transitorio como todos los movimientos políticos independientes, que se llamó Asamblea de Asunción. Y con Asamblea de Asunción logramos concitar el interés de un poco más de 16.000 electores de Asunción y ocupamos 2 bancas junto con la mía, que era el número 1 de la lista, el arquitecto Luis Alberto Bú. Esa experiencia de 5 años en el legislativo me confirió la posibilidad de auscultar, de mirar a profundidad la verdadera esencia de los cuerpos legislativos. Representar a los ciudadanos, proponer normas y controlar el poder. Entonces, las 3 cosas creo que políticamente son fundamentales a la hora de tomar una decisión de intervención, como decía Soledad, en políticas públicas y tratar de incidir en ellas. Yo hice toda mi vida educación y cultura y quiero ser senador para hacer educación y cultura, o sea, para legislar sobre estos aspectos. Tengo una idea bastante clara de lo que hay que hacer en materia educativa y creo que el Parlamento, y en particular en general y en particular la Cámara de Senadores, tiene una palabra que decir a la hora de convertir la educación no solamente en compromiso de todos, sin todos estos eslóganes que año a año o cada cierto tiempo nos vienen enrostrando como gran cuestión de compromiso ciudadano con la educación, sino hacer que la educación se instale en la agenda del poder político, que en este momento no está. ¿Verdad? Entonces, si nosotros logramos que el poder político, el verdadero poder, se entusiasme con la educación, vamos a poder transformar la educación. Mientras la educación que tenemos sea de la calidad que tiene para ser servil y funcional al poder, definitivamente no vamos a poder hacer mucho. Pero cuando, como en mi caso, enamorado de la educación y enamorado sobre todo de su posibilidad transformadora,
¿verdad? Yo creo que podemos aportar desde allí. Y este equipo que hemos conformado, que ayer nos presentamos 8 de nosotros y todavía nos adelantan que hay muchas más sorpresas, porque fue sorprendente para mucha gente que estemos juntas y juntos, ¿no? Yo creo que se puede incidir y ser un equipo fuerte en el Parlamento que pueda transformar el Poder Judicial o colaborar en esa transformación, instalar la educación, bregar por los derechos humanos y sus políticas públicas necesarias, en el caso de nosotros tres. Ustedes son personas muy, muy formadas, creo que tienen un derrotero cada uno, como un plan desde sus propias vivencias, desde sus propias formaciones. ¿Hay un proyecto específico que cada uno tiene en mente, decir, bueno, si llego al Senado me gustaría plantear este proyecto de ley? ¿Tienen así ya algo dibujado, algo fijado, Luis? Bueno, de mi parte sí tengo 3 ejes sobre los cuales desarrollo un discurso político hoy en día, porque recordarás que no solamente mi activismo es por el lado de la militancia política, sino que también en la academia, en la Universidad Católica, como docente y director del Departamento de Ciencias Sociales. Ustedes todos somos colegas. Son docentes, ¿no? Somos Sí. docentes. Son docentes, sí. Y por el otro lado, también la experiencia en el campo diplomático de haber sido embajador, ¿verdad? En Portugal. Me permitió mirar un poco que los problemas son multidimensionales. Y creo que hay 3 ejes sobre los cuales todos vamos a tener que coincidir y trabajar de una manera muy seria. La primera de ellas, desde mi punto de vista, es cómo mejorar el ingreso de las personas para que puedan ser autónomas. Porque el problema de la libertad está relacionado con la pobreza. Y el problema de la pobreza está articulado por la vía de la desigualdad. Entonces, aquí hay una necesidad de que el legislativo termine de ser la expresión de una responsabilidad autoritaria, de unos burócratas de carácter autoritarios que imponen una visión y que responden a intereses de sectores o de grupos económicos. Y convertir verdaderamente la función del legislador en la de un servidor público. Un servidor público que impulse la transformación de la sociedad. Esa digamos, es la filosofía. Y te decía que debe estar articulado sobre cuestiones que mejoren la condición económica de las personas, primero generando un entorno económico favorable a la actividad, al desarrollo de su creatividad y también al desarrollo del talento. Y es por eso que es muy importante cuidar el medio ambiente. Es muy importante tener una legislación más acorde a la defensa de nuestro entorno medioambiental y de la protección del agua, porque nuestra situación es crítica. Vivimos una etapa de cambio climático muy fuerte y por lo tanto mi primera tarea dentro del campo legislativo va a ser todas las normas pasar por un tamiz vinculado a la lucha contra el cambio climático. No le va a gustar a muchos liberales tu propuesta. Es lo más liberal que hay. Cambio climático. O por el contrario, es lo más liberal que existe hoy en día. Sí. Claro, no existe libertad del ser humano si no tiene una casa bien acomodada. Y la casa de todos es la naturaleza. Soledad, trabajaste mucho en materia jurídica, nos diste un poco una lista. ¿Hay alguien, en esa trayectoria que tuviste, viste alguna ley al que le falta ajustar algunas cosas, mejorar los derechos? Sí. Nosotros tenemos la característica, como otros países latinoamericanos también, que ratificamos todos los tratados que hay y también creamos una cantidad de leyes y después no las cumplimos. Hay que trabajar en la no impunidad. La no impunidad, porque tampoco podemos dejar que haya privilegios injustos. Y eso comienza desde el Senado. Vos no podés tener un acceso a derechos limitado por tu padrino político nomás.
Es eso lo que quiero erradicar desde el Senado, ¿verdad? Privilegios injustos, inclusive privilegios injustos que tienen hoy senador, ¿verdad? No, por ejemplo. Por ejemplo, hay una cantidad, el combustible que es exagerado, una cantidad de cosas. No es ni un poco popular lo que estoy diciendo, pero yo sé que a la gente le molesta y no está bien. Hasta cierto punto tenés que tener algunos privilegios, pero no imposibles, digamos, que den una bofetada a la ciudadanía. Yo creo que eso es claro, es un mensaje claro que da la gente. Es cierto que mucha gente vive de el político de la política, pero eso se puede quebrar haciendo una plataforma mucho más amplia, que no sea que tenés que pertenecer a este grupito, a este grupo privilegiado, porque ni siquiera hoy a un partido, a este grupito y a este grupo privilegiado. Yo no quiero más eso, quiero que haya un grupo, digamos, suficientemente participativo y democrático que permita que la gente no tenga que pasar por un sedazo de perder su dignidad frente a la política. La política es algo noble, el partido político tiene que ser algo noble, no algo del que se están sirviendo sus dirigentes. Y en ese momento veo eso así, ¿verdad? Entonces, y la gente lo ve también así. Quiero algo diferente en que la gente pueda decir, mira, esa es mi senadora o ese es mi senador, y yo me voy directo y les planteo esto y me escuchan. Y me escuchan, no importa de qué partido yo sea, me escuchan, me están escuchando, me pueden escuchar. Puedo generar algo para mi comunidad, puedo ayudar a mi comunidad. Yo trabajaría muchísimo en proyectos de acceso a la salud, al trabajo, a la seguridad, que permitan que la gente no tenga que salir corriendo afuera. La gente sale corriendo afuera a veces desesperada porque golpeó 1000 puertas y ninguna se le abrió. Eso es lo que creo que hay que trabajar mucho. Todo proyecto que ayude a la gente a tener sus derechos sin necesidad de tener una cantidad de caminos cortados entre medio, porque alguien se está enriqueciendo con esa plata que tenía que ser para eso, porque alguien en el privilegio está vendiendo mucho más caro lo que debería vender barato al Estado por una cantidad de privilegios injustos. Y eso es cierto, hay bolsones de poder muy fuertes que permean esto y que pasan gobierno a gobierno y no permiten desarrollar Paraguay. Pero yo soy mamá, soy abuela y conozco también la necesidad de la gente, todo el Paraguay, y sé que necesita la gente. Tenemos que salir de esto, tenemos que dar un salto al futuro, no podemos quedarnos de donde estamos porque ya no podemos más. Doctor Pedro Mayor, disculpe que me vaya mucho hacia el Poder Judicial, pero siempre se atribuye a la arquitectura constitucional, o por lo menos cuando uno habla con fiscales y jueces, decir, bueno, los políticos o los congresistas, los partidos políticos tendieron una trampa a los jueces a través del jurado de enjuiciamiento y el consejo de la magistratura y ese predominio que existe de la clase política para elegir fiscales, jueces, ministros de corte. ¿Es así? Estimo que sí, Estela, y es la crítica que siempre hemos hecho al sistema de control extrapoder, sobre todo a los jueces, con un componente político que por supuesto siempre intenta pasar la factura en los momentos en que uno debe volver a concursar por su cargo. Es fundamental la independencia del Poder Judicial, pero también es importante, sobre todo a nivel de altas autoridades como Corte Suprema de Justicia, determinar la posibilidad de que cuando se acceda a la máxima instancia sea por un tiempo menor, 10 años, y luego que acontezca la alternancia. Que se establezca la carrera judicial como garantía para los jueces. Un juez que ingresa el primer día gana igual que un juez que está hace 20 años. Si uno mira otros colectivos como la Policía Nacional, los militares, ellos tienen carrera. Hasta los agentes penitenciarios van a tener carrera. Y los jueces no tienen carrera. Eso, por ejemplo, atenta a la independencia de los jueces. Otra cosa, dado que mencionaba también Soledad, para nosotros, para el ciudadano común que está hastiado verdaderamente, que todos los poderes del Estado se tiren la pelota. No, eso es problema del Poder Judicial, ese es el problema del Legislativo, este es el problema del Ejecutivo. Si habláramos de algo que siempre insistí, es el incumplimiento del artículo 3 de la Constitución. Seguramente Luis lo tiene ya en mente. La coordinación. Que tiene que ver la coordinación de los tres poderes, por favor. No trabajar en compartimientos estancos.
El legislativo tira una ley que se ve al Poder Judicial cómo la aplica, o cómo la aplica el Ejecutivo a nivel penitenciario, solamente por decisiones populistas para granjearse la posibilidad de volver a concursar y entrar de nuevo en el Congreso con una ley de ese nivel, perjudicando gravemente a la seguridad nacional. ¿Por qué digo eso? 2 leyes sacaron el Congreso y que tienen bendición de la Corte Suprema de Justicia. Gracias a Dios quedaron por imperio del empuje de los abogados y de algunos magistrados, quedó ya sin efecto. La 2493 y la 4431, leyes que le impedían a los jueces cumplir con su rol y poder constitucional de ponderar la necesidad de privar o no de libertad a una persona. Eso fue catastrófico, pero lo más catastrófico fue cuando nuestra máxima instancia le da la validez a una ley que atenta a la independencia del Poder Judicial. Más allá de los fenómenos de contralor, de los ejes, creemos de que los jueces tienen, como toda autoridad tiene que tener un mecanismo de control. Y si hace falta del legislativo, tendríamos que repensar el nuevo modelo de control democrático, donde la ciudadanía pueda decirle, hey, señor legislador, usted se pasó llegando, ahora que todo el mundo llega tarde a sus tareas, ¿verdad? Usted se pasó llegando 40 días tarde y no tenemos mecanismo de control, porque los colectivos, claro, en este caso la corporación se autoprotege. ¿Por qué se autoprotege? Porque es una garantía para plantearse las mismas reglas en la continuidad. Entonces, tiene que haber un control democrático. Tenemos que saber dialogar, porque el diálogo al que le tememos implica escuchar a la ciudadanía su reclamo. Entonces, proyectos como los que tendríamos que estar hablando de revitalizar el artículo 3 de la Constitución. Si va a salir un proyecto de ley, pues trabajemos con enlaces, veamos la constitucionalidad en un control difuso, preventivo, la convencionalidad o no de esa ley. Porque si saco una ley rápido porque quiero granjearme la simpatía popular, puedo encontrarme con una inconstitucionalidad o un ataque ante la Corte Interamericana por inconvencionalidad de una ley, que por ahí cerca andamos en algunos casos. Entonces, lo otro tiene que ver con esas leyes populistas. Pero es simplemente un parecer mío que lo queremos trabajar en equipo, porque la idea está en dialogar sobre estas perspectivas que tenemos de cada experiencia y trabajarlas. Hoy tenemos que sacar o desactivar una bomba de tiempo. Desactivar una bomba de tiempo, Luis ya dio algunos parámetros, estamos trabajando en otros, tiene que ver con trabajar por la igualdad y realmente hacer viable que nuestros ciudadanos no se vean compelidos, uno, a tener que ser empujados a la comisión de hechos punibles. No justifico, quiero explicar desde un punto de vista criminológico o social una problemática. ¿Qué hace el Poder Judicial? Encierro, cárcel. ¿En qué nos hemos constituido? En una Secretaría de Recursos Humanos para el Crimen Organizado. ¿Cómo es? Simple, si enviamos a tontas y locas, a personas que no deberían estar presas, lo que acontece en las 18 cárceles del país es que están tomadas o están sectorizadas por el PCC, el Clan del Golfo o el Grupo del Golfo, seguramente tamizado bajo algún otro grupo criminal local. Cuando uno ingresa al sistema penitenciario, acontece lo que explicábamos la otra vez y Juan Martens lo explicaba conceptualmente haciendo referencia a otros criminólogos, acontece la prisionización. Es decir, desmantelamos al sujeto en su modelo, en su constructo social, en su convivencia y lo trituramos en el sistema penitenciario, lo despersonalizamos. Conste que el principio constitucional es resocializarlo, trabajar en desactivarlo como tal, pero acá lo trituramos. Y claro, un sentido de protección, de una supervivencia, hace que me tenga que acercar a quien me recibe. ¿Y quienes reciben con los brazos abiertos dentro del sistema penitenciario? Los grupos criminales. Porque ellos no tienen ningún tipo de resquemor en recibir a quien es un igual de ellos, un marginado, por los que nos sentimos normales dentro de la sociedad. Entonces tenemos que empezar a trabajar en la implementación de un plan de política criminal
donde estén todos los involucrados en el sistema de justicia para empezar a desactivar esta bomba, que si no lo hacemos a tiempo nos va a explotar duro y van a haber contusos. Sí, hay mucho por hablar en ese tema porque también hay una especie de populismo judicial, doctor, en el que la presión a veces mediática y social hace que un juez tome la decisión y en vez de enviarlo a su casa, a ese delincuente que todavía es procesado, tiene que enviarlo a la cárcel porque si no es triturado mediáticamente, por llamarlo de alguna manera. Hay que tener también mucha espalda para tomar esas decisiones. Perdón por tomar el tiempo de José Antonio, pero el tema es que somos llamados a ser jueces. Si somos llamados a ser servidores, yo no tengo por qué temer al que dirá la mayoría, una mayoría trabajada, porque en realidad una mayoría es siempre empujada por otras fuerzas sociales o económicas, que por lo general responde un poco a la línea que decía Luis. Estos poderes que realmente detentan el poder económico, que quizás hasta quiero pensar en la ingenuidad, pero no estoy muy seguro de eso, son los que respaldan las reacciones, que toda persona que delinque tiene que estar en la cárcel y no se percatan el mal que estamos causando para esta misma gente y para nosotros cuando vuelvan a salir. Entonces tenemos que ser muy cautos y trabajar este panorama dentro de una política criminal y proteger a los buenos jueces, a los jueces valientes que se animan a fundar sus resoluciones y determinar, pese a, entre comillas, un mandato en lo que se maneja como criminología mediática, de tener que encerrar a una gente. Si yo hubiese respondido a la criminología mediática, o sea, al trabajo de los medios, que son los que ponen en teoría la opinión pública, la enrostan a los jueces, pues digamos que tendría que haber violado la Constitución muchísimas veces. Gracias a Dios no lo hice. Y acá me ven feliz de haber sostenido la bandera del Poder Judicial como se le exige y como la ciudadanía espera. Ese tipo de juez, un juez justo y firme, no un juez azote de la misma sociedad a la que tiene que proteger. Profesor Galeano, en tu presentación habías dicho que trabajarías la educación y la cultura. Paraguay tiene una de las peores educaciones del mundo lamentablemente, y creo que también afecta mucho esta sociedad que se vuelve como menos tolerante, de grupos menos tolerantes que quieren copar el diseño de la educación en Paraguay. Usted tiene la experiencia de haber sido destituido como decano de la Universidad Católica. ¿Cómo se trabaja en una sociedad que no sé si tengo una mala percepción, en el que tiene que llegar a un consenso para mejorar la educación, pero a la vez es una sociedad que se va polarizando? Bueno, así como Pedro sueña con un juez probo, firme, yo sueño con un maestro respetado, por ejemplo. Se ha desjerarquizado la profesión de la docencia. Aquel viejo acerto del campo de doy cuaimba de pero y paciencia a la mitad, ¿verdad? Se cobró muchas voluntades a lo largo del tiempo. Yo creo que en materia de educación, y no es una idea mía solamente, por favor, yo quiero llegar al Senado para implementar las cosas que he ido recogiendo a lo largo de un camino sembrado muchas veces de asperezas, de rispideces y de cuestiones muy complejas. Pero quiero citar, por ejemplo, a un educador nato como Melquiades Alonso, que sueña con un Congreso Nacional de Educación. ¿De qué parte la gente que como él todos los jueves, indefectiblemente en las mañanas, tiene diálogos por la educación? Hasta ahora, incluso en pandemia. Con la posibilidad de que la gente se apropie de lo que se va a hacer con ella, que es lo que ha pasado. Entonces, obviamente que tenemos una sociedad cada vez más fragmentada, definitivamente. Si lo que beneficia a unos perjudica a otros, porque los unos y los otros nunca se sentaron a una mesa a debatir lo que quieren para todos. Eso es lo que tenemos que impulsar
cuando hablamos del control del poder. Y acá me quiero detener. La política en nuestro país ha sido extraordinariamente dura en perseguir el poder en sí mismo, capturar el poder. A mí me interesa un legislativo que controle el poder. A mí me interesa decirle al Ministerio de Educación, deje de ser farmacia, deje de ser dispensario, deje de ser despensa y ocúpese de la educación. Pero de la educación como gran tema, donde hay, como llamaba el queridísimo ex magistrado también y ministro de Educación, Raúl Sapena Brugada, un ejército blanco, ¿verdad?, que es verdaderamente muy fuerte. Entonces nosotros tenemos que jerarquizar. Yo siempre recuerdo la cadena de oro de Napoleón, ¿verdad? Una vez le preguntaron cuál era el país que podía considerarse feliz, progresista y culto, cultivado. Dijo, un país que tenga buenos ciudadanos, que designen a buenos gobernantes, que escojan a buenos maestros, que formen a buenos ciudadanos, que elijan a buenos gobernantes, que designen a buenos maestros. Si en Japón, una de las culturas más profundas, ricas y espirituales del planeta, ante la única persona que el emperador se inclina es ante el maestro, nosotros necesitamos jerarquizar la profesión del maestro y necesitamos que ese maestro, que hoy tiene que saltar como profesor taxi, así se le llama, de institución en institución para cuadrar un magro presupuesto mensual, sea verdaderamente reconocido cuando vale. Y también sacar de todo el sistema a los muchísimos que no valen. Entonces hay que hacer una cirugía mayor también en materia de IFDs, Institutos de Formación Docente, que en este momento proliferan como hormigas y definitivamente no hacen lo que tienen que hacer. Si nosotros le damos participación a la gente y tenemos la posibilidad de incidir en que esa participación sea constructiva para que la propia gente se autogobierne a través nuestro, yo creo que se van a empezar a acabar las fragmentaciones. Y ahí tenemos que apuntar. Perfecto. Bien, vamos ahora a nuestra primera pausa. A la vuelta vamos a seguir conversando con nuestros invitados. Bien, volvemos aquí en contexto con nuestros invitados especiales. Aquí a mi izquierda, Soledad Villagra, el profesor José Antonio Galeano, a mi derecha, Luis Fretes y Pedro Mayor Martínez. En este primer bloque, diríamos, largo que nos permitió el programa, un poco los conocimos, yo sé que algunos ya son muy conocidos, pero de todos modos un poco el perfil profesional que tiene cada uno y el aporte que pueden darnos desde el Senado. Pero en el Senado se legisla sobre todo, economía, política, bueno, hasta creación de municipios, la multiplicación de municipios que tenemos. ¿Qué es, ustedes tres por lo menos, Soledad, José Antonio y Pedro Mayor, están en la alianza del Encuentro Nacional, los candidatos Luis Fretes por el Partido Liberal? Hay algunas líneas, diríamos, que van a seguir, un plan, un programa que van a decir, nosotros desde el Congreso queremos impulsar como grupo político estos puntos. Esto queremos desarrollar en política, en economía, en sociedad. ¿Tienen ya algún proyecto? Porque muchas veces se dice, bueno, es como un grupo muy diverso y como que cada uno tiene su agenda y a lo mejor lo que piensa el doctor Pedro Mayor Martínez sobre lo que hay que hacer en la justicia no coincide, José Antonio Galeano o Soledad Villagra. ¿O ustedes tienen una ruta común? Mira, muchos de nosotros y nosotras trabajamos juntos en el pasado en proyectos. Tenemos bastante la línea, por lo menos en este grupo amarillo, la Alianza Más Encuentro Nacional, tenemos unas líneas muy claras
que tienen que ver con integridad, con la no corrupción, tiene que ver con fortalecimiento de instituciones, porque si algo queremos nosotros es que todas las instituciones funcionen lo mejor posible. Trabajamos, por ejemplo, con Policía Nacional, con militares en nuestros trabajos diferentes, y eso queremos darle un realce a la fuerza pública, a que sea la mejor fuerza pública que pueda haber. La justicia, que sea la mejor justicia que pueda haber, porque trabajamos también con muchos referentes del Poder Judicial, que donde esté la gente trabajando bien, potenciar a esa gente, en todos lados, ¿verdad? Donde está trabajando bien alguien en educación, potenciar a esa gente en educación. Es decir, que esa es una idea muy clara, que nuestras instituciones son débiles, bueno, potenciemos esas instituciones, que la gente vuelva a creer en las instituciones, comenzando por el Senado. Potenciemos nuestras figuras buenas del Senado, potenciemos la capacidad que tiene el Senado. En el pasado yo hice una vez una evaluación del Sistema Nacional de Integridad, hace 10 años ya, sobre todas las instituciones del Estado en Transparencia Internacional de Berlín, hice con ellos. Y nos tocó ver cómo el Senado hacía el mínimo, cumplía su rol. Sigue siendo una realidad, al mínimo cumple su rol, puede tener un rol mucho mejor, ¿verdad? Mucho más fuerte de lo que tiene ahora, mucho más útil a la ciudadanía, y no que vean que todos sus representantes están sirviendo de ellos y burlándose de ellos, ¿verdad? O por lo menos hay, por supuesto, estas excepciones grandísimas que nos unimos nosotros, pero eso es lo que queremos, que cada institución tenga su rol, incluso instituciones fuera del Estado. Los empresarias tengan un rol que sirva a la sociedad. Eso queremos potenciar, y creo que es una línea que en la diversidad que construye, porque nuestra diversidad, cada especialidad de cada uno, ayuda a ver diversas opiniones, diversas vistas. Eso construye algo mejor otra vez. Escucharnos, aprender unos de otros, unas de otras, ayuda a tener una visión común y más fuerte otra vez, ¿verdad? Profesor, como Grupo Sembrador y en tu rol de comunicador, te escuchábamos cantar durante la dictadura, y bueno, era un acto de valentía, de mucho coraje. Recordábamos acá en el corte comercial un poco algunas anécdotas durante la dictadura. ¿Qué diferencia ves entre lo que fue aquella lucha, pero decías en algunos momentos cuando nos presentábamos sentíamos la esperanza con los jóvenes, con los universitarios? ¿Qué pasó en estos 32 años de transición, de democracia? Algunos no se ponen de acuerdo. ¿Qué pasó en Paraguay? ¿Por qué no pudimos avanzar más en derechos? Pasaron muchas cosas en materia de arte testimonial, digamos, ¿no? En primer lugar, cuando nosotros cantábamos en los 80, sabíamos perfectamente contra quién había que cantar. Y eso era contra la dictadura, era contra un Estado oprobioso de cosas que eran negadoras no solamente de los derechos humanos, sino de los derechos más elementales, como la libertad, la vida de las personas. O sea que había un enemigo común. Hoy el enemigo está más difuso, lastimosamente está más difuso desde esta perspectiva. Otra cuestión que pasó es que en aquellos años, cuando los políticos querían convocar, y lo hacían de las maneras más creativas, ustedes recordarán las asambleas de la civilidad, que eran en distintos lugares de la ciudad al mismo tiempo, y la policía se volvía loca, pues no sabía dónde tenía que ir a pegar. Y esto también cambió, porque los políticos en libertad volvieron a tener el protagonismo que tienen que tener. Y nosotros, los artistas testimoniales, por llamar de alguna manera, tuvimos que no ceder ese espacio, sino hacer que las cosas se sigan un cauce más orgánico de acuerdo a los nuevos tiempos. Yo creo, soy un convencido de que, por ejemplo, el canto del nuevo cancionero paraguayo, para mí el movimiento de resistencia cultural contra Stroessner más sólido que hubo en aquellos años,
por la cantidad de gente que convocaba, por el llamado a las conciencias hacia la necesidad del cambio, porque nuestras canciones llevaban esperanza o denunciaban. Definitivamente fue una experiencia muy rica que ha tenido continuidad. Hoy hay un rock muy demandante, hoy hay una canción social urbana, hoy hay grupos que están haciendo música testimonial, incluso épica, muy interesante, pero en otro contexto, con un problema serio, la falta de difusión, ¿verdad? Es decir, estamos tan abarrotados. Pues yo sostengo que lo único que hay que prohibir en democracia es la cachaca, ¿verdad? Porque es infame, porque no es... Muchos dirían que eso no es muy democrático, sí, profesor. Por eso digo, lo único que hay que prohibir, y posiblemente el reggaetón ahí casi cerca, pero cierto reggaetón, hay reggaetón inteligente también. Lo cierto es que todo este contexto tiene que ver con momentos distintos de nuestra historia, que donde el arte tiene mucho que decir, porque los artistas han sido y seguirán siendo los grandes testigos de su tiempo, o no serán nada, ¿verdad? Y de eso se trata también esta pasión por la cultura. No solamente por mantener, fortalecer, impulsar rasgos identitarios de nuestra cultura, que son fundamentales y que no debiéramos perder. Yo sé que a vos te causa mucha gracia mi speech sobre el español paraguayo, Sí. ¿verdad? Lo va a hacer, ¿verdad? Aquí. Vamos a hacerlo, vamos a escuchar. Ah, sí, ¿cómo no? Después. Sí, después vamos a escuchar. ¿Cómo no? Bueno, verdaderamente hay muchas cosas que hacer. Cuando uno se pone a pensar, y respondiendo un poco a la pregunta que contestaba Sole, me parece como muy importante tener en cuenta esto. Nosotros llevamos en este intento de conformar un equipo sólido muy corto tiempo, porque Pedro ha dado su ok hace menos de un mes, yo otro tanto, Soledad otro tanto, ¿verdad? Esta semana. Claro, esta semana. Entonces es como que nos estamos encontrando y queremos aportar para construir esa agenda. Lo que sí la ciudadanía puede tener absolutamente clara es que cuando lleguemos a integrar el Senado, si nos votan, vamos a tener planes muy concretos en distintas áreas que son enormemente sensibles para un desarrollo sostenible del Paraguay. Doctor Pedro Mayor, en ese sentido, supongo que usted su aporte más importante va a ser desde el mundo jurídico y apuntando un poco al Poder Judicial. Yo no coincido con aquellos que dicen que el Poder Judicial es una víctima del poder político. Yo creo que si hay fiscales y jueces honestos y valientes, le pueden dar pelea al poder político. Absolutamente. Creo que es desde la comodidad se dice, no, ellos nos obligan, etcétera, etcétera. No. Yo creo que esa vulnerabilidad les conviene, porque muchos llegaron y entraron por la ventana gracias a la afiliación, gracias al contacto político, y permanecen en sus lugares, en sus despachos, gracias a esos contactos políticos. Tenés toda la razón, Estela, pero no es lo único que sucede en el Poder Judicial. Yo creo que hay jueces valientes. Lo que queremos dar nosotros, inclusive dentro de nuestra alianza, que vamos a presentar nuestras propuestas y las vamos a preparar en equipo. Y creo que en breve, creo que aquí a unos 2 o 3 meses ya vamos a ir teniendo algunos proyectos que van a tomar Estado público. La idea del Poder Judicial como víctima responde al modelo autoritario de hace 50 años, aunque conste que la Corte Suprema de la época anterior, entre comillas, era más valiente, pero era más respetada por el dictador. Se ponían más intelectuales y tenían peso. Pero luego el esquema autoritario mutó y con mucho más fuerza el poder se traslada a militares también. Se distribuye el poder y se ejerce incidencia sobre el Poder Judicial. Han salido, la primera corte del 93, 94, era una corte maravillosa. No digo que acá no tengamos personas muy valiosas, pero que realmente
se ataca al Poder Judicial desde varios aspectos. Uno desde el punto de vista presupuestario, que nunca tenemos lo que nos corresponde. Y cómo debilitas a un poder a través del presupuesto. Entonces no tenemos mucho que hacer incidencia. El otro aspecto tiene que ver con los órganos extrapoder. Pero también tenemos que decir que una ciudadanía que también trabaja con los medios de comunicación incide, y claro, ahí estoy de acuerdo contigo, necesitamos jueces valientes, que inclusive cuestionen a los de arriba. Pero en el estado de supervivencia que responde al modelo autoritario, muchos agachan la cabeza hasta escuchar una señal de arriba. Por eso en las cámaras de apelación, donde ya los que hemos tenido inamovilidad y tenemos la seguridad, tenemos que ayudar a la toma de decisiones que tengan respaldo constitucional. A los que cuestionan a la alianza como una bolsa de gatos, yo les envío un mensaje. No es una bolsa de gatos, es una bolsa de ciudadanos y ciudadanas paraguayas tolerantes, respetuosos. Y es ese el mensaje que estamos queriendo enviar, porque este diálogo que tenemos nosotros lo mantenemos en equipo. Y justamente la diversidad en la que está constituida el país, porque no podemos decir que el país es rojo o azul. El país está compuesto por mayorías y por minorías invisibilizadas y bastante frágiles. Así que la alianza lo que va a plantear con esto es fortalecer a aquellos grupos invisibles, aquellas minorías que no son toleradas por un establishment social, llamémosle religioso, político. Vamos a darles espacio y vamos a dialogar en el interior, porque eso se merece cada ciudadano, el respeto de la clase política hacia su forma de ver, hacia su forma de sentir y hacia la forma de soñar un país que queremos. Entonces, les invito a todos los que quieran un país mejor a estar con la Alianza Encuentro Nacional. El doctor Pedro Mayor ya tiene un speech político para la tarima. Muy bueno. Luis, el rol del Partido Liberal durante la dictadura fue un partido de resistencia a Stroessner, pero se dibujó en la transición. En un principio parecía el gran partido de la oposición, el contralor del poder, el contralor del Partido Colorado, pero hoy vemos no solamente un quiebre de movimiento, sino que casi un quiebre moral del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué le pasó al Partido Liberal? Al Partido Liberal le pasó lo que le ocurrió a todas las organizaciones políticas en la transición. Tuvo que pelear contra una estructura que no solamente tenía 35 años, sino que tenía mucho más. Y por lo tanto ha habido todo un trabajo de resistencia muy profunda que ha costado muchísimo. Y eso es muy importante definir. En la política, el espacio que se logra no es solamente a través del discurso, sino es a través de la conducta. Y sin duda alguna asistimos a una primera etapa en la transición del desmoronamiento del acuerdo nacional, en el cual hay que encontrar los responsables, no solo dentro del Partido Liberal, sino también fuera de él. Quiero que recuerden que estaba el Partido Febrerista, el Partido Demócrata Cristiano, estaba el Movimiento Popular Colorado, es decir, había el movimiento independiente también. Ahí hay una corresponsabilidad muy profunda del fracaso profundo de la iniciativa del Acuerdo Nacional, que es el antecedente directo de la concertación actual. La segunda es que en el proceso de transición también surgieron fuerzas con toda la legitimidad dentro de la sociedad a disputar su espacio, pero sin un pensamiento estratégico articulado a la consolidación de la democracia. Y debemos recordar que la aparición del Encuentro Nacional fue un gran fracaso para la democracia nuestra. Esa es mi perspectiva en el sentido siguiente, que nosotros, si hubiéramos realizado aquella alianza en el año 1993, nuestro proceso de transición hubiera sido otro, y no tener que esperar 30 años después para poder
relanzar esta iniciativa. En ese momento la INO fue la primera víctima de las encuestas. No, saben que la INO es una figura para nosotros, en mi caso, emblemática, porque no solamente representó la lucha contra la dictadura auténtica, sino que también el esfuerzo de poder comprender un nuevo tiempo y tratar de encontrar un mecanismo para salir de la feroz dictadura que teníamos. Porque la dictadura no es una cuestión institucional, no es una cuestión de la persona, no es solamente Stroessner, sino que es el sistema en el cual estábamos involucrados. Y eso nos costó mucho. Y también ese tipo de articulación, y ya en el juego, digamos, de la electoral, los grupos internos dentro del Partido Liberal comenzaron a actuar a imagen y semejanza de las tradiciones autoritarias, que no quiero reflejarlas solo en el Partido Colorado, pero sí representan la tradición autoritaria que fue generando fraudes, asesinando altos magistrados, interponiendo figuras y mecanismos para poder desvirtuar la libre competencia, establecer limitaciones como por ejemplo fue durante casi 15 años que los paraguayos que vivían en el exterior no podían votar, ¿verdad? Establecieron una cláusula constitucional impidiendo a los paraguayos ejercer su derecho al sufragio. Todo ese tipo de cosas han hecho de la transición, han afectado profundamente a un partido grande, diverso, histórico como es el Partido Liberal. Pero creo que acá viene hay una generación que asumimos el fracaso y acompañamos, yo personalmente acompañé a todo este tiempo a Efraín Alegre, porque creo que a partir de ese discurso de reivindicación, con todos los defectos que tiene, encierra una cuestión que es el cambio profundo que necesita nuestra sociedad. Porque ahí hay una cuestión muy importante. Nosotros hoy tenemos que uno de los graves problemas es la transparencia en el gobierno. Y ese problema es un problema estructural. Yo también fui evaluador de transparencia internacional en los 2000. Y el problema que teníamos, me acuerdo bien, en el gobierno de Nicanor Duarte, era que teníamos casos emblemáticos de corrupción que nunca se resolvieron. Entonces, un problema es la transparencia. Otro problema es la seguridad. La inseguridad que vivíamos en el periodo de la transición se ha agudizado a tal punto que hoy en día tenemos de una manera inconcebible a un ex vicepresidente secuestrado sin señales de vida. Hasta hoy. O sea, ese es el fracaso más grande del sistema de seguridad de nuestro país. Y después tenemos otros problemas muy profundos que están relacionados con la pobreza y la desarticulación de las familias, que también fueron, digamos, consecuencias de la dictadura. La gente no dimensiona esto probablemente. Entonces, ¿el Partido Liberal puede estar ajeno a esto? Imposible. Ahora, la lucha que existe adentro es una lucha muy fuerte. No es una cuestión de decir nos sentamos, dialogamos, porque también hay una trayectoria de cada uno de los grupos que han puesto en juego no solamente su prestigio personal, sino que han puesto en juego el destino del país, como el acuerdo Cartes-Macri, por ejemplo. El caso de Yacyretá es un caso gravísimo. Siendo director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, yo dirigí un equipo de investigación que impidió la firma del preacuerdo en el periodo de Nicanor. Y sin embargo, casi una década después, se aprobó a libro cerrado, a tambor batiente. Entonces, ahí vienen los elementos centrales de la política. ¿Por qué es tan importante decir que los partidos políticos deben desarrollar esta lucha tan cruel, pero también en defensa de los derechos de la ciudadanía? Y es la forma que nosotros hemos encontrado y la cual nos sentimos comprometidos en hacer el servicio público. Por eso es que creo que yo personalmente quiero cambiar el concepto de la representación en el Congreso. De dejar, como dije, de ser una burocracia autoritaria para hacer un servicio público, democrático y participativo. Perfecto. Bien, ahora vamos a hacer un nuevo corte comercial y a la vuelta vamos a hablar con nuestros invitados cómo van a hacer su campaña, porque
lograr una banca en el Senado requiere mucho esfuerzo físico, mucha visita, la clásica campaña electoral que hay que hacer y sobre todo se requiere muchísimo dinero. A la vuelta de la pausa. Hola, soy Juan Carlos Baruja. Desde hace 20 años decidí involucrarme en la realidad de mi país. Desde ese momento, mis acciones se basaron en hechos y no en palabras. Ustedes pueden recorrer mi departamento de Paraguarí y ver que mis acciones realmente se convirtieron en hechos y no en palabras. Bien, volvemos aquí en contexto con nuestros invitados esta noche, José Antonio Galeano, Pedro Mayor Martínez, Luis Fretes y Soledad Villagra. Ellos son precandidatos al Senado, 3 por la Alianza Encuentro Nacional y Luis Fretes del Partido Liberal Radical Auténtico. Bueno, ya los escuchamos, ya tenemos más o menos idea de hacia dónde quieren apuntar como candidatos. Creo que la gente los escuchó, mucha gente se está comunicando. Les encanta el programa, les gusta este tipo de debates a la gente, pero la política tiene su propia dinámica, sus propias tradiciones y eso requiere una especie de comportamiento cultural, hasta cultural podríamos llamar. O sea, en la política hay que caminar, hay que tratar de convencer a la gente. Aunque uno no tenga, el dinero no es solamente para la corrupción, hay que tener dinero para trasladarse por todo el país. Un candidato al Senado desde la lista nacional necesita del voto mayoritario, no como los diputados que es regional. ¿Cómo va a ser Pedro Mayor Martínez, José Antonio Galeano, Soledad Villagra? Bueno, Luis Fretes ya tiene un poquitito más de experiencia en eso. ¿Cómo van a hacer ese contacto con la ciudadanía? Les pido que sean cortitos porque tenemos 10 minutos nada más. Soledad. Bueno, sí, es importante escuchar a la gente. Hoy en día se pueden usar otros medios también, nos mostró la virtualidad. Se puede conectar uno por redes, cierto, el contacto personal es irreemplazable y eso es algo que sí se va a hacer, pero evidentemente no apuntamos a la famosa política tradicional de repartir cantidades enormes de dinero ni ver el dinero como base de una campaña de política. Eso no, justamente estamos contra eso. Claro. ¿Para qué vamos a entrar a la política si vamos a seguir la misma línea? Tenemos que entrar de manera diferente y queremos lograrlo así. Entonces, no es el dinero la base de esta campaña, ¿verdad? Es la fuerza, el convencimiento de la persuasión de llegar a todos lados, de llegar con una propuesta diferente, una alianza realmente, la alianza del Encuentro Nacional, la alianza amarilla, es para nuclear a una cantidad de gente que quiere justamente participar. Y esa participación vamos a encontrar los canales para llegar a toda esa gente, para convencer a toda la gente que quiere. ¿Qué le dirías? Por ejemplo, vamos a suponer que un día vayan de visita al Mercado 4. ¿Qué le dirías a esa señora que se levanta todos los días a las 3 de la mañana y tiene que vender su remedio yuyo? Para ganarse, un buen dinero, para ganarse el pan del día, para sobrevivir. No voy a decir una palabra, voy a escuchar a esa persona primero. Lo que voy a hacer es escucharle, a ver, ¿qué es lo que nos tienen para contar? ¿Cuáles son sus preocupaciones? Pero ni una palabra hasta escuchar a la gente. Lo más importante es escuchar. Doctor Pedro Mayor, supongo que los primeros contactos que usted tuvo ahí fue en el Poder Judicial, seguramente sus amigos jueces, fiscales, funcionarios le dijeron adelante, pero como la política paraguaya, el elector siempre espera algo. Siempre quiere que se le dé algo. Por eso es que el voto es tan caro, ¿verdad? Por eso hay que arrear para el voto. Ustedes vienen y cambian el mensaje, cambian el comportamiento. ¿Cómo va a ser? La alianza tiene una estrategia. La estrategia de la alianza es caminar. Lo dijiste muy bien, porque no tenemos estructura económica como para pagar votos. Si la gente cree que vamos a regalar dinero, lo siento, ese no es nuestro partido. Nuestro partido es escucharle, como dijo Soledad. Nuestro partido es
llevarles nuestra trayectoria, nuestro partido implica de una manera esta alianza que vamos a estar trabajando en estrategias reales y sobre todo vamos a estar observando la realidad y llevándosela puerta a puerta de ser posible. Las redes sociales, el esfuerzo de los medios de comunicación aportan muchísimo, porque de una u otra manera el potencial que tiene la televisión y la radio, sobre todo la radio, en los confines de nuestro país, donde ni siquiera podemos entrar a hacer puerta a puerta. Entonces, la radio es un medio de comunicación fundamental para nosotros. Por supuesto que vamos a tener que tender redes, y así se trabaja, en coordinación. Se montan redes, se trabaja en redes, y esos operadores son los que de una u otra manera van a seguir llevando la estrategia política, la voz, lo que nosotros pretendemos de ellos. Nosotros tenemos que estar buscando personas con este mismo perfil. Nosotros no podemos estar buscando personas que quieran trabajar en política por dinero, porque no representamos eso. Nosotros representamos al ciudadano que quiere un cambio. No representamos a la prebenda. Entonces, olvídense de prebenda. Les ofrecemos un país en el que ustedes van a ser los artífices del cambio y los artífices del progreso personal y de su familia y de la seguridad de sus hijos, para que sus hijos vayan a sanatorios, a hospitales públicos y cuenten con camas, con medicamentos. Pero si ustedes esperan nuevamente la prebenda, van a seguir pretendiendo que el viejo esquema se mantenga. Acá es trabajo, trabajo y buscar los votos. Acá no es que los votos vengan a mí, como dice el politólogo paraguayo Valiente, ¿verdad? Él también dice, los votos no vienen solos. Hay que salir a buscar los votos para controlar el día de las elecciones, que se meten las máquinas y que estén los representantes honestos con todos los veedores, con todos los representantes en cada zona de votación. Si queremos el poder, tenemos que salir a trabajar. El que quiere peces, que se moje la nalga. No hay otra cosa que hacer. Luis Fretes, tu partido es un partido tradicional de estructura, de la votación por operadores políticos. Es más difícil también ahí, si no se tiene estructura y dinero. Más divertido también. Yo me considero un candidato de la renovación dentro del partido. Y lo digo de esta manera porque en el Partido Liberal hay una larga tradición de lucha y al mismo tiempo de gran apego por las tradiciones de los buenos candidatos. El Partido Liberal ha dado al Congreso y al Senado lustre, con grandes, Evelio Fernández Arévalos, Juan Manuel Benítez Florentino. O sea, nosotros tenemos una tradición y yo creo que esa es la impronta que nos impulsa y que me impulsa a mí también. Por el otro lado, entiendo que vivimos un cambio generacional muy fuerte y además en un contexto de pandemia muy grave. Por lo tanto, la propuesta de campaña nuestra es acercarnos a las personas, hablarles al corazón con la conducta, con el ejemplo, con la trayectoria. Es la mejor forma de hacer una campaña política en este momento y utilizar también los medios de las innovaciones tecnológicas. Las redes sociales son algunas de ellas, pero también otros mecanismos como para poder transmitir el pensamiento, básicamente. Y finalmente una cosa, Estela, la campaña política tiene que tener sentimiento y nosotros estamos llenos de emociones. En este momento, más aún, porque logramos un gran objetivo dentro del Partido Liberal y en conjunto con todas las demás fuerzas, que es construir la concertación nacional. Esa es una cosa que nos motiva de una manera extraordinaria y que creo que nos acerca directamente al interés de las personas, independientemente de su partido político, independientemente de su ideología, porque el Partido Liberal Radical Auténtico va a tener unas internas a padrón abierto. Van a poder votar todas las personas independientemente del partido o la ideología que tengan. Ese es un gran avance. Sí. Yo le dejé
a propósito al final al profesor José Antonio Galeano, porque hay una anécdota que me encanta de él, así que con el profesor José Antonio Galeano vamos a cerrar el programa. Les agradezco muchísimo, seguramente vamos a seguir hablando durante muchos tiempos todavía. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Profesor, usted tiene la palabra y el cierre. Muchas gracias. En el año 2011, a propósito del bicentenario de la Independencia Nacional, recorrí el país dando charlas para jóvenes. Yo soy un enamorado de la juventud. Creo que su poder transformador es fenomenal. Y en todas mis clases les decía una frase a mis alumnos: ustedes van a cambiar el Paraguay, jódanse, porque no va a ser fácil. Y a partir de esa frase articulé una charla ilustrada con canciones sobre 6 momentos de la historia del Paraguay. La juventud paraguaya protagonista de la historia con proyección al futuro, se llamaba la charla. 6 momentos de nuestra historia en los cuales la juventud tuvo un protagonismo fenomenal. Y empezaba obviamente con la generación de mayo de 1811. Y ahí contaba que por más de que la iconografía nos muestre rostros adustos, como gente que se le dé plata, decía yo, ¿verdad?, a los próceres. Sin embargo, Caballero tenía 25 años, Yeiros, que era el más viejo, tenía 31, Iturbe tenía 23, y en ese contexto, bueno, eran muy jóvenes, les decía. Fíjense, les decía yo, que se trataba de la perrada de la época, dándonos una patria libre, la perrada. Entonces me quedaba con la palabra perrada. Los perros, pero los perros, no los perros. Y les decía, por más de que se enojen los profesores de castellano, las profesoras de castellano, nosotros tenemos que seguir diciendo carreta, tren, 4 y 3. Porque es así como hablamos. Si nosotros cambiamos esa forma de ser, que es un valor cultural, vamos a no poder reconocernos en un futuro muy próximo, porque habremos perdido nuestros rasgos identitarios. Y así como tenemos la R, tenemos que mantener, y con eso termino porque sé que el tiempo es corto, tenemos que mantener las maravillas del castellano paraguayo. En el idioma español, la palabra luego significa hacer algo después de otra cosa. En el español paraguayo significa reforzar una idea. Te dije, luego. En el idioma español, la palabra lento significa hacer algo lentamente, con lentitud. En nuestro caso significa parecido a, ¿verdad? Parecido a. Y entonces contaba la anécdota del ex canciller de la República, Alexis Frutos Baezken, un queridísimo amigo, recordado amigo, que decía que estaba en una recepción en Madrid una vez y quería tomar un Campari y no se acordaba el nombre del cóctel. Entonces le llamó al mozo y le dijo: mozo, tráeme ese martini lento. Entonces el mozo le trajo un martini, perdón, y se caminaba lentamente hacia él, ¿verdad? Bueno, y esa es parte de la historia esta. Gracias, profesor. Casi me levanté al mundo. Le agradezco muchísimo. Buenas noches. Ahí tiene sentido la palabra.